Buenos días. A nombre de CenturyLink, damos la bienvenida a toda la audiencia que participa hoy en nuestra webinar Los aprendizajes del COVID-19, el otro punto de vista de esta pandemia. Para una mejor experiencia, les recomendamos tener abierta únicamente esta aplicación. Además, durante la presentación, todos los participantes estarán en modo escucha. Es importante señalar que tendremos un bloque de preguntas y respuestas. Para ello, ustedes podrán enviar sus consultas accediendo en la ventana de Q&A en la parte inferior de su pantalla. Estas serán respondidas al final de la sesión. Esta presentación será enviada por correo electrónico a todos los participantes. Nuestro speaker de hoy es Javier Martínez, socio de Cultura y Aprendizaje de Knowledge Works. Javier, agradecemos tu ponencia y te dejamos el espacio para que inicies la sesión. Buenos días, muchas gracias, Lorena. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Yo empiezo presentándome, que es lo que dicen las reglas de la buena educación. Yo nací cuando las fotos que se hacían a los bebés eran en blanco y negro y había que ir a revelarlas. Yo me imagino que hay gente aquí que no sabe lo que eso significa, que había carretes y uno se pensaba mucho cuando hacía una foto, pero yo soy de esa época. Y como decía Lorena, yo trabajo en una pequeña consultora que se llama Knowledge Works, somos un equipo pequeño y somos parte de una red internacional de especialistas en gestión del conocimiento, con personas, con equipos repartidos por todo el mundo, con gente de diferentes culturas, religiones, costumbres, hábitos. Y una de las cosas que vengo haciendo hace muchos años es tratar de reflejar por escrito mis experiencias, mis opiniones sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento y el aprendizaje. Y de hecho la columna del último mes tiene que ver con por qué la inteligencia artificial no nos ha podido salvar de esta pandemia. Y una de las cosas que me toca hacer es justamente participar en seminarios, talleres, conferencias, cursos. ¿Y qué es lo que uno espera cuando uno escucha una conferencia o participa en una conferencia? Es ojalá salir con alguna idea nueva, con alguna cosa que no sabía previamente. Y ese es mi objetivo. Este es el menú, que van a ver que es un menú muy sencillo. Y voy a empezar con una pregunta muy obvia. Y es que si yo les preguntara qué les convertiría ahora mismo en la persona más admirada, famosa, posiblemente millonaria del mundo, en este mismo momento, la respuesta es muy obvia. Si eres capaz de desarrollar la vacuna del COVID, te conviertes en la persona más admirada. Y esa vacuna es un conocimiento, es algo que hoy en día no tenemos y que el hecho de no tener ese conocimiento nos tiene a todos de rodillas. Y marco el tema de que vamos a tardar un año porque quiero posteriormente hablar sobre el tema del tiempo. Entonces, fíjense, el hecho de no saber, el hecho de no tener conocimiento nos condena y nos pone en las dificultades que todos estamos viviendo hoy en día. Pero la otra pregunta es, ¿a quién le importaba este conocimiento hace unos cuantos meses? ¿A quién le importaba la epidemiología o a quién le hubiera importado que tú hubieras desarrollado la vacuna del COVID hace 4 o 5 meses? El asunto es que cuando nuestros objetivos eran otros, los conocimientos que eran importantes eran otros. Y en el momento que nuestro objetivo es hoy parar una pandemia, retomar la vida normal, nos damos cuenta que ese conocimiento se vuelve crítico. Entonces, esto se lo cuento porque todo alrededor de nuestra vida tiene que ver con el conocimiento, aunque no nos demos cuenta. Y eso significa que si yo ahora mismo les diera unas llaves de este helicóptero y les dijera, te lo regalo si eres capaz de llevártelo volando, me temo que la mayoría se quedaría mirando y diciendo, no me puedo llevar este regalo, no lo puedo disfrutar, no porque no se pueda, sino porque no tengo el conocimiento suficiente para pilotarlo. Entonces, todo lo que hacemos, todo el día, todas las personas, continuamente, tiene que ver con que tenemos conocimiento. Todo lo que tú haces, lo haces porque tienes conocimiento. Y al mismo tiempo, todo aquello que tú no puedes hacer, o bien curar una pandemia, o bien pilotar un helicóptero, no lo puedes hacer porque te falta conocimiento, pero la buena noticia es que siempre puedes aprender. Todos llegamos al mundo en pelotas y sin saber nada. Todo lo que somos capaces de hacer hoy, todo lo hemos aprendido. No es que lo hayamos estudiado, no hay que ir a un sitio a hacer un curso, aprender es una cosa distinta. Hemos aprendido muchas cosas de la pandemia sin ningún profesor y sin hacer ningún curso. Entonces, estoy hablando de conocimiento, pero ¿qué se entiende por conocimiento? Fíjense, el conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. Y remarco la palabra experiencia. Y pongo de nuevo entre paréntesis que fue aprendido porque ninguno de los conocimientos que tenemos ahora los teníamos cuando nacimos. Entonces, fíjense que el conocimiento no es tanto algo que uno tiene, es algo que uno hace. No es lo que tú sabes, es lo que eres capaz de hacer con lo que sabes. Y claro, lo que está pasando es que cada vez más
las máquinas tienen conocimiento que nosotros teníamos, que este es el proceso de automatización. Por ahora lo tenemos las personas, pronto lo van a tener las máquinas, ¿sí? ¿Y qué significa gestionar el conocimiento? Bueno, gestionar el conocimiento es muy simple, lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, es cuando una organización o una persona sabe lo que sabe, es consciente y lo utiliza, y por tanto cada vez que se hace algo se hace usando lo que mejor nos ha resultado hasta ahora, no de cualquier manera. Pero al mismo tiempo sabe lo que no sabe, sabe lo que tiene que aprender y se preocupa de aprenderlo. No basta con saberlo si no tomas medidas para aprender eso que tú no sabes. Entonces, la pregunta que siempre responde la gestión de conocimiento es muy sencilla. Es cuando yo voy a hacer algo, ¿habrá conocimiento previo disponible? ¿Será la primera vez que esto se hace? Y hay dos palabras clave relacionadas con el conocimiento. La primera se llama anticipar y la segunda se llama reutilizar. Entonces, cuando hablamos de estas dos palabras, cuando hablamos de anticipar es preguntarse, bueno, ¿qué sabemos en esta organización? ¿Qué se sabe? ¿Y cómo mi organización me lo puede proveer? Cuando yo voy a hacer algo, le pregunto a mi empresa, oye, esto que se ha hecho antes, ¿me podrías entregar el conocimiento que tenemos de haberlo hecho miles de veces? Ahora, cuando hablamos de reutilizar, significa que ahora soy yo, cada vez que termino algo, el que devuelvo y el que entrego lo que yo he aprendido. Y esta vez soy yo el que le digo a mi organización, mira, esto es lo que he aprendido a hacer esto. Y esto es un círculo virtuoso. Yo le pido a mi organización lo que necesito, pero le entrego a mi organización lo que he aprendido para que cualquier otro lo pueda reutilizar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de organizaciones que yo conozco hacen generalmente tareas repetitivas. Hoy se parece mucho a ayer y se parece mucho a mañana. Y hay muchas que están geográficamente distribuidas en muchos sitios, con lo cual hacen las mismas tareas simultáneamente en varios sitios. Entonces, es muy difícil que cuando tú vas a hacer algo sea la primera vez en la historia de tu organización que eso se hace. Ocurre, pero muy poquito. La mayor parte de las veces alguien ya lo ha hecho antes y deberías poder aprovecharlo. Entonces, yo estoy hablando de aprender. ¿Y qué significa aprender? Bueno, aprender significa almacenar en la memoria experiencia que es reutilizable en el futuro. Y vuelvo a remarcar la palabra experiencia que aparecía en la definición de conocimiento. Conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. Aprender es almacenar esa experiencia. Y pongo que es un proceso personal, no significa que es individual. Significa que es personal, que nadie lo puede hacer por ti. Nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti, nadie puede aprender por ti. Ahora, es mucho más eficiente hacerlo acompañado. El proceso de aprendizaje es social, pero es indelegable. ¿Y cómo aprendemos las personas? Bueno, es muy sencillo. Tenemos la suerte de tener un órgano que está especialmente diseñado para aprender, que es el cerebro, y que nosotros no tuvimos ningún mérito porque venía con nosotros cuando nacimos. Y ese aprendizaje no depende del tamaño de la cabeza, de la cantidad de neuronas, depende de las conexiones que las neuronas establecen entre sí, de la sinapsis. Cada vez que tú haces algo, tus neuronas se van conectando y cuando lo repites, esas conexiones se van reforzando. Entonces, el conocimiento y el aprendizaje en una persona reside en las conexiones que hace en su cerebro, esas neuronas. Y fíjense que ustedes, cualquiera de los que estamos acá, más o menos tenemos el mismo cerebro que cuando nacimos en cantidad de neuronas, no ha cambiado mucho. Sin embargo, tenemos una mente muy distinta, somos más inteligentes porque a medida que hemos ido aprendiendo cosas durante nuestra vida, nuestras neuronas han ido conectando. Por tanto, el número de neuronas no importa tanto, sino las conexiones que establece. Entonces la pregunta es obvia, y si así aprenden los individuos, ¿cómo aprende una organización? ¿Cómo aprende una empresa? Y esta es la frase que yo escucho desde hace muchos años, no importa el país en el que esté, no importa la industria, no importa la empresa, nuestra organización no tiene memoria. Volvemos a repetir los mismos errores, volvemos a hacer las cosas como si no se hubieran hecho nunca. Si alguien tiene insomnio, yo le recomiendo que se revise el informe que hay del atentado del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas, cuando evalúa el rol del FBI. Fíjense lo que dice. El FBI no tenía la habilidad de saber lo que sabía. No había ningún mecanismo efectivo para capturar o compartir su conocimiento institucional. El FBI, que tiene recursos, que tiene información de todos los ciudadanos, no sabía lo que sabía, y eso que le pasa al FBI les pasa al 99% de las organizaciones. ¿Cuál es la explicación? Bueno, las organizaciones no tienen un órgano, un dispositivo que está diseñado para aprender como tenemos las personas, porque nadie las diseñó y las pensó para que tuvieran que aprender, ni tampoco para que tuvieran que colaborar, ni para que tuvieran que innovar, ni para que tuvieran que transformarse digitalmente. Se diseñaron para operar, para ser eficientes y ser rentables y para hacer generalmente lo mismo. Entonces, cuando uno mira el mapa de procesos de cualquier organización, y de nuevo, no importa la industria en la que esté, la conclusión siempre es la misma. Para operar, para producir, no hace falta aprender, hace falta hacer algo y hacerlo repetidamente porque el contexto, el entorno no va a cambiar, por tanto no es importante aprender. Y eso genera en todas las organizaciones que yo conozco un desequilibrio gigantesco.
El músculo de operar, el músculo de producir, de fabricar, de vender, es un músculo muy desarrollado, muy potente. El músculo de aprender de lo que producimos, operamos, fabricamos, vendemos, es raquítico. Prácticamente no existe ese músculo. Y yo creo que ese es el músculo que hay que desarrollar. Me hizo gracia que hace poco McKinsey lanzaba un artículo justamente con que el retorno de la crisis no es un plan, sino que es un músculo. Y si se fijan, todas las cosas importantes en las empresas siempre tienen un dueño. Hay un músculo de los clientes que es comercial, un músculo de los productos que es operaciones o que es fabricación, finanzas que es el músculo del dinero, informática o tecnología que es el músculo de los datos. Se ha desarrollado un músculo de la seguridad, sobre todo en las empresas industriales, un músculo de la innovación. Pero cuando uno se pregunta, oye, ¿y quién representa el músculo del aprendizaje en tu empresa? En general no existe. Y yo creo que las organizaciones necesitan desarrollar ese músculo, porque sin el músculo del aprendizaje, los otros músculos, por muy potentes que sean, están condenados a desaparecer. Entonces, ¿será suficiente con que tengamos individuos brillantes? ¿Será suficiente con que los individuos aprendan? Y el problema que estamos viviendo en las organizaciones, en la sociedad, no tiene que ver con los individuos. Tenemos a los mejores individuos de la historia. Nunca hemos tenido gente mejor formada que antes. El problema es la individualización del trabajo. Y esto es lo que uno se encuentra cada vez que uno va a una organización. Lo que se encuentra es que cada uno termina resolviéndose los problemas por sí mismo, preocupándose de su propia área. Y si uno mira la biología, uno se da cuenta que el concepto de individuo no es importante. Lo que es importante es la relación y la conexión que establecen los individuos. Cuando uno ve árboles, uno ve los árboles cada uno por separado y, sin embargo, por debajo todos los árboles tienen una red de intercambio de nutrientes, de información, que es lo que hace que puedan sobrevivir. Entonces, la biología te dice que el individuo por sí solo no puede sobrevivir. No, es el colectivo finalmente que hace la diferencia. Entonces, que las personas aprendan en una organización no significa que la organización aprenda, no es automático. Está muy bien, pero no podemos asumir que personas que aprenden significa que la organización aprende. Pero al mismo tiempo, para que una organización aprenda, tienen que aprender los individuos. Y esto va de ida, pero no va de vuelta. Es una especie de contradicción. Fíjense, si decíamos que las personas aprenden cuando conectan las neuronas, una organización aprende cuando conecta a las personas y una organización no aprende cuando las personas no se conectan. Entonces, el aprendizaje en realidad reside en esa red de relaciones y de interacciones y de conexiones, cuando existe. Y cuando no existe, no existe aprendizaje. Por eso el conocimiento individual se convierte en un activo para todos cuando se distribuye, cuando circula, cuando fluye. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando nos preocupamos de generar rutinas para que las personas se conecten dentro de los equipos, pero evidentemente también entre equipos. No me sirve de nada tener un equipo de fútbol donde los defensas se coordinan muy bien y no están sincronizados con el medio campo, etcétera, etcétera. Entonces, el pilar fundamental que explica el aprendizaje organizacional es el intercambio del conocimiento, es ese flujo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, entonces, ¿cómo reforzamos esas conexiones entre individuos, entre equipos, entre áreas, para asegurarnos de que ese conocimiento circula? No es estático, sino que es dinámico. Y aquí hay una responsabilidad gigante del liderazgo. A mí me gusta más hablar del liderazgo que de líderes porque todos tenemos que ejercer el liderazgo en algún momento. ¿Y cuál es esa función? Bueno, primero hay que crear esas conexiones que muchas veces por diseño los procesos o los organigramas no existen. Y hay que reforzarlas, pero sobre todo hay que asegurarse de que operen. No sirve de nada que estén definidas si luego no las llevamos a la realidad. Y eso significa que cuando las prioridades de una organización son otras, es muy difícil que ocurran las cosas. Si la organización no cree, el liderazgo no cree en el aprendizaje, no lo promueve, no lo impulsa, no da ejemplo, es muy difícil que una organización dedique tiempo y esfuerzos a aprender. Y sabemos, y esto da para otro webinar, que además todo lo que tiene que ver con el aprendizaje está muy teñido por las emociones. Las personas se conectan e interaccionan y se relacionan en función de las emociones o no lo hacen. Y eso significa que la parte más importante de una organización no es la que responde a tus órdenes. Los procesos y las máquinas hacen lo que tú les dices. Las personas son impredecibles. Con cada una funciona un mecanismo distinto. Y por eso el trabajo inteligente siempre le gana la partida al obediente. El trabajo inteligente te demanda más energía porque tienes que hacer mucho más esfuerzo. Tienes que escuchar, tienes que dialogar, tienes que acompañar, pero al final siempre da muchos mejores resultados. Hecho esta parte de introducción, quiero entrar a hacer un poquito el paralelismo entre lo que está pasando en la pandemia y lo que pasa en nuestras organizaciones. Hay tres premisas que yo les quiero compartir. Lo primero es que lo que nos está ocurriendo ocurre porque no le hemos dado al aprendizaje la importancia que tiene.
Recuerden que yo he hablado de que aprender es acumular experiencia y lo que nos está pasando es que estamos pagando el precio de olvidar experiencias previas. No es la primera vez que hay una pandemia. No es que no sepamos lo que hay que hacer, aunque hay cosas que no sabemos, pero nos cuesta mucho aprender y hay países que toman mejores decisiones que otras porque prefieren y optan por estrategias distintas. Los ingleses reconocen que se equivocaron y hay países que como pasó en el sudeste asiático, como tenían mucho más frescas pandemias previas, reaccionaron mucho mejor. Hace poco que les pasaron cosas, recogieron esas experiencias y rápidamente tomaron decisiones. El conocimiento estaba, la decisión de cómo utilizarlo fue totalmente distinta. La segunda premisa es que si no aprendemos, nos va a volver a ocurrir. Y hoy en día estamos en una lucha para ver quién gana. ¿Gana el virus o ganamos nosotros? Por ahora nos está ganando el virus y por eso el momento de aprender es ahora, no puede ser después, no puede ser cuando terminemos. Y lo tercero es justamente que lo importante ahora mismo no es tanto el qué estamos aprendiendo, sino algo previo, que es cómo nos aseguramos de que aprendemos. Porque el qué cambia todos los días, si es que nos damos esos espacios para reflexionar y recoger lo que estamos aprendiendo. Nosotros hemos hecho una encuesta y les voy a compartir muy a grandes rasgos los resultados, donde les preguntamos a las organizaciones qué habían aprendido en 4 ámbitos, en relación con sus colaboradores, en relación con los clientes, en relación con la continuidad del negocio y con la tecnología. Hay un mapa mental con los resultados y cuando uno pregunta qué ha funcionado bien con los colaboradores, en general, casi todos han dicho que ha funcionado muy bien el trabajo colaborativo y en general ha funcionado muy bien la comunicación y la manera que han tenido la flexibilidad para reorganizarse. Y cuando nos responden qué es lo que no funcionó tan bien, bueno, lógicamente la incertidumbre que se generó. Y hay gente que ha sufrido con la adaptación al teletrabajo. El teletrabajo ha tendido a invadir la vida completa. ¿Sí? Cuando les preguntamos, oye, en relación con los clientes, ¿qué es lo que salió bien? Y en general han estado satisfechos de la capacidad de respuesta que ha tenido la propia organización y la actitud de muchos clientes que han sido comprensivos y que se han adaptado también a esta situación. Y cuando nos han respondido qué es lo que no les funcionó tan bien, lo que nos dijeron fue, bueno, evidentemente ha habido muchísima falta de información. En muchos casos los medios han sido insuficientes, las ventas se han resentido y en algunos casos los clientes tampoco han respondido como se esperaba. Esto ha sido muy claro en algunas industrias donde opera esa figura del mandante, donde el cliente ha sido en este caso bastante exigente y bastante poco comprensivo. En la parte que tiene que ver con la continuidad del negocio, lo que ha funcionado bien en general ha sido la capacidad de transformarse rápidamente en los servicios. Ha habido empresas que, por suerte o por trabajo bien hecho, estaban en una situación de solidez y han respondido muy bien. Y en general la actitud de los colaboradores es algo que se ha valorado muy bien e incluso ha habido organizaciones donde los resultados no se han resentido. Y el liderazgo yo creo que en estos casos ha dado la talla. Cuando les preguntamos qué es lo que no funcionó bien, en general ha habido problemas de disponibilidad de todo tipo de cosas. Muchas organizaciones han sufrido en liquidez y en problemas que han tenido que ver con acceso a la información y con la dificultad. Nadie había podido planificar esto y han tenido muchas dificultades para mantenerse. Y varias han dicho que la innovación en este caso directamente se aparcó y quedó para momentos mejores. Y en la parte que tiene que ver con la tecnología, fíjense, lo que mejor ha funcionado han sido las organizaciones que ya habían hecho los deberes, que ya tenían implementadas las plataformas, que les han respondido muy bien, se han preocupado de capacitar a la gente y en general las personas han reaccionado de manera muy positiva. Y en la parte con la que más dificultades han tenido ha sido justamente con las organizaciones que no habían hecho la transición y por tanto tener acceso, lograr el equipamiento y lograr que las personas se incorporaran ha sido muy complicado. Es decir, las organizaciones que ya venían con una pequeña ventaja, en este caso lo han notado y las que no han tenido muchas dificultades. Me gustaría incorporar ahora una consulta para preguntarles a todos ustedes una encuesta respecto de cómo lo han vivido en la organización. Santiago, si podemos proyectar la encuesta, fíjense, esta es la pregunta que les quiero hacer. ¿Han realizado en su empresa un ejercicio de lecciones aprendidas en relación con la pandemia? Y las 4 respuestas son las siguientes. Lo hemos hecho y hemos compartido los aprendizajes. Sí, pero solamente participó una pequeña parte. No, pero tenemos previsto hacerla y no es una prioridad. Ya veo que hay varios que leen más rápido que mi capacidad de hablar. Pero la idea es ver cuán conscientes son o han sido en sus organizaciones respecto de lo que estamos aprendiendo como organización en función de la pandemia del coronavirus.
Por ahora, fíjense que tenemos en cuanto a respuestas, ha ganado el que no, pero esperamos hacerlo en breve, pero si se fijan en las dos últimas, los dos nos, la 3 y la 4, suman más del 50%. Y me alegro de escuchar que ha habido un 20% que lo ha hecho y además se ha difundido, y hay algunos que lo han hecho pero parcialmente, que suele ser lo habitual. Súper. Gracias, Santiago. ¿Qué significa esto? Fíjense, cuando nosotros preguntamos, la gran conclusión que nosotros hemos sacado de esta encuesta es que es un ejercicio que se ha hecho sobre todo a nivel individual. Las respuestas nos las dieron todas las personas en función de sus propias opiniones, porque su organización no había hecho el ejercicio. Es decir, cuando tú preguntas qué ha aprendido tu empresa, cuáles son las lecciones aprendidas, qué haríamos distinto la próxima vez, no hay una respuesta como organización, hay respuesta como individuo, como área, como mucho. Y aquí justamente la encuesta reflejaba que más del 50% te dice que todavía no lo han hecho. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Que si no haces consciente el aprendizaje, no tienes cómo administrarlo. No significa que no hayas aprendido, significa que no sabes lo que has aprendido y por tanto no puedes repetir lo que te funcionó bien y no tienes cómo corregir lo que te funciona mal porque no eres consciente de ello. Nosotros hacemos cada 2 años una encuesta mundial de tendencias de gestión de conocimiento y de aprendizaje. Fíjense, cuando preguntamos cuáles son las principales barreras al conocimiento del aprendizaje organizacional, las 2 primeras barreras son apoyo desde el liderazgo y temas culturales. Y cuando desagregamos temas culturales, preguntamos cuáles son los factores que influyen en los temas culturales. Los 2 primeros son pensamiento a corto plazo, es decir, resultados, foco en los resultados, y dificultad para colaborar y para compartir. Entonces hay muchos liderazgos, muchos directivos están preguntando, ¿aprenderemos? Y hay quien es bastante pesimista, dice, yo me temo que no vamos a aprender. Yo creo que sí aprendemos si somos capaces de dedicar algún recurso y algo de tiempo a este proceso, porque las personas estamos diseñadas para aprender. El problema es que nos falta cultura sistemática y rigor para aprender de manera continua y permanente. Entonces, quiero entrar en un aspecto que tiene que ver justamente con fomentar la cultura de aprendizaje. Si yo les pregunto cuál es la principal partida en el presupuesto de cualquier organización, y de nuevo, no importa la industria, son siempre los sueldos y los salarios de las personas que trabajan allá. Las empresas de servicios, esto está por encima del 90% del presupuesto, y las industriales anda por el 50-60%. Entonces, ¿eso qué significa? Todas las organizaciones ya son de conocimiento. ¿Por qué? Porque dedican la mayor parte de sus recursos al conocimiento, que es pagar por el conocimiento de sus empleados. Y si yo le pregunto a cualquiera de ustedes en qué negocio están, por ejemplo, si uno piensa en CenturyLink está en el negocio de la tecnología o está en un negocio que produce como resultado clientes satisfechos porque están usando tecnología para alcanzar sus objetivos, que es muy diferente. Porque para lograr eso, CenturyLink lo que tiene que administrar es un montón de conocimientos sofisticados y muy particulares. Tiene que saber de muchísimas cosas, de industrias, de tecnología, de marketing, de ventas. O sea, CenturyLink lo que hace es, como el cocinero, maneja montones de ingredientes que son conocimientos muy distintos para conseguir un resultado, que es tener clientes satisfechos. Entonces, aunque ustedes no lo vean así, todos nosotros gestionamos conocimiento. Nuestro negocio es gestionar el conocimiento. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hay en cualquier empresa? Bueno, por un lado hay cosas, pero las cosas en general son un estándar. Uno las puede comprar a cualquier proveedor en el mercado y una marca u otra de computador, una marca u otra de máquina no hace la diferencia. Y lo otro que hay en cualquier empresa son personas. Y las personas sí que no son intercambiables. Yo no puedo ir a buscar a cualquier persona. Si mañana, en lugar de que lleguen a CenturyLink la gente que trabaja hoy allí, llega la gente de la TAM o de Walmart o de British Petroleum o de Santander, mañana CenturyLink no puede entregar sus servicios a sus clientes. Y si la gente de CenturyLink se va mañana a BP, nos sale un barril de petróleo. Es decir, no importa que todos los elementos estén en su sitio, si cambiamos a las personas del lugar y cambiamos el conocimiento del lugar, las organizaciones no funcionan. Entonces, la materia prima con la que trabajamos todos al final es el conocimiento. Y con ese conocimiento lo que hacemos es proveer productos y servicios a nuestros clientes. Entonces, yo sé que lo políticamente correcto es decir que las personas son lo más importante en una organización, pero no es verdad. Lo más importante al final es el conocimiento. Y eso significa que lo primero que tiene que administrar una organización es siempre el conocimiento. Si uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que Iberia se haya convertido en líder mundial en puntualidad? No tiene nada que ver con los aviones. Tienen los mismos aviones que cualquier otra aerolínea. Tiene que ver con el conocimiento y decisiones que toman las personas. Entonces, si todos estamos en el negocio del conocimiento, ¿cómo no lo vamos a administrar? Y sabemos que una parte de ese conocimiento está documentado.
y tenemos dificultades para lidiar con ese conocimiento documentado, pero la mayoría lo tienen las personas, por suerte todavía. Y eso significa que hay personas que tienen conocimiento que si se van de la organización lo pierde y sufre. O hay personas que tienen tanto conocimiento que si queremos que se vayan nos generan un problema. No podemos hacer que se vayan porque saben demasiado y eso es un riesgo para la organización. Entonces, las personas tienen una ventaja. No se deprecian, como se deprecian los activos físicos, siempre que sigan aprendiendo. Es el concepto de learnability. Es que mientras tú sigas aprendiendo, sigues siendo valioso. Y hay una ley universal del aprendizaje que se cumple, no importa si es para individuos, para organizaciones, para sociedades, y es que para que tú puedas sobrevivir tienes que aprender al menos a la misma velocidad que la que cambia el entorno en el que tú estás. Y si quieres innovar, si te quieres destacar, entonces tienes que aprender más rápido. Si aprendes más lento, desapareces, ya no vas a estar. Entonces, si vemos el paralelismo con el tema del coronavirus, si uno piensa en qué es la cultura, en términos muy sencillos, la cultura es la manera en la que hacemos las cosas en esta organización. Todo el conjunto de valores, creencias, normas, hábitos, aquello en lo que creemos, ¿sí? Cuando le ponemos el apellido de aprendizaje significa que en una organización, en una empresa, solamente terminamos de hacer algo cuando recogemos lo que aprendimos de haberlo hecho. No terminamos la tarea, terminamos recogiendo lo que aprendimos. Y no empezamos a hacer algo sin ver si es que hay conocimiento previo para no empezar desde cero. Entonces, el desafío, como siempre, es, bueno, ¿y cómo se inserta el aprendizaje dentro de la cultura? Porque la cultura está ahí. Cuanto más años tiene una organización, más potente es la cultura. Déjenme contarles un caso, un ejemplo de un muy buen amigo mío, que es entrenador profesional de básquet, que ha estado entrenando en Rusia hasta hace muy poquito tiempo, en el Zenit de San Petersburgo. Y yo hablé con él un sábado por la mañana. Y fíjense lo que me contó. El viernes en la tarde habían jugado un partido de Euroliga en Milán. El partido terminó a las 8 de la tarde. Bueno, a las 11 de la noche él estaba sentado en el avión de regreso a San Petersburgo y estaba viendo el video, él creo que es el segundo entrenador a cargo de la defensa. Estaba viendo el video completo del partido para recoger los errores y los aciertos en la defensa porque tenía que hacer un informe para el primer entrenador que se lo había pedido el sábado por la mañana. Y sentado al lado suyo iba el otro segundo entrenador a cargo del ataque haciendo lo mismo, viendo el video del partido que había terminado para recoger los errores y los aciertos. A la mañana siguiente se celebra una reunión con todo el equipo donde lo primero que se hace es revisar el plan del partido. Todos los partidos tienen un plan que se hace previamente y después del partido se revisa ese plan para ver cómo fue, si salió bien lo que se esperaba o no, por qué, etcétera, etcétera. Luego se hace todo un análisis muy exhaustivo de estadísticas. Los equipos, en este caso además, que tienen una cantidad de estadísticas gigantesca a todo nivel, de individuos, de jugadas, del equipo rival, del equipo propio, y se hace todo un análisis estadístico muy potente. Y luego tienen videos recogidos de lo mismo, de jugadas del otro equipo, del propio, en ataque, en defensa, etcétera, etcétera. Después de eso, hay reuniones individuales con algunos de los jugadores para corregirles determinados errores o reforzar cosas que tienen que repetir. Y la siguiente reunión, el lunes, el siguiente entrenamiento es preparar el siguiente partido. Ahí se diseña el plan para el siguiente partido, se hace un análisis pormenorizado de los jugadores del equipo rival. Entonces, uno cuando ve un equipo de básquet o de fútbol, ve un partido y ve una serie de jugadores que saltan a la cancha. Lo que no se imagina es que por detrás hay todo un proceso de aprendizaje que está incorporado dentro de los procesos de trabajo. Y ellos te dicen, mira, nosotros somos una organización que tiene que aprender del último partido para aplicarlo en el siguiente partido. Y todo lo que hacemos es aprender. Y tenemos diferentes dinámicas individuales, colectivas, con tecnología, con informe, con reflexión, que está totalmente mezclado con el proceso de trabajo. Entonces, ¿cómo incorporamos el aprendizaje en la cultura? Yo les voy a compartir un modelo que es muy sencillo, que se llama aprender antes, aprender durante y aprender después. ¿Qué significa aprender antes? Bueno, significa que antes de que hagamos algo partimos sabiendo qué es lo que existe. Claro, nadie puede predecir el futuro y lo que sí que sabemos, si miramos la historia reciente, y esto sirve para toda Latinoamérica y España también, hemos tenido montones de desastres naturales, incendios, terremotos, sabemos la historia de las pandemias, hemos tenido revueltas sociales en el último año. Entonces, lo que ya deberíamos haber aprendido es que lo que creemos que no va a pasar, termina pasando, aunque no nos lo imaginemos. Y fíjense lo curioso, hasta hace no mucho tiempo, los barcos tenían un caballero que era el vigía, que iba encaramado en el palo mayor, cuya única función era otear el horizonte para advertir de los peligros, o por lo menos avanzar las cosas que iban a venir. Había alguien que estaba, lo único que tenía pendiente era ver qué era lo que se venía.
Cualquier organización necesita una red de sensores que le permitan incorporar información de lo que está pasando, lo que puede pasar. Y al mismo tiempo tiene que tener en la mano lo que ha pasado previamente. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Lo decíamos antes, anticiparnos. Hay cosas que yo no puedo cambiar, no puedo evitar un terremoto, pero sí que puedo estar preparado para cuando ocurra. Y dado que hay cosas que no puedo cambiar, por lo menos que pueda reaccionar muy rápido y aprender para que la próxima vez me pille mejor preparado. ¿Qué es lo que nos ha pasado con la vacuna del COVID? Que nos hemos tenido que poner a desarrollarla y vamos a tener que esperar un año con muertos y una crisis gigantesca porque no habíamos anticipado. Entonces aquí las preguntas claves son dos. Lo primero es qué es lo que sabemos nosotros, de qué sabemos, y lo segundo es qué podemos aprender de otros, que obliga a ser lo suficientemente humilde para reconocer que hay cosas que no sabemos. Entonces, si nos preguntamos, ¿esta crisis era imposible de anticipar? Y sabemos que había suficientes antecedentes, había incluso informes técnicos de gente que decía esto es una posibilidad. Y no solo eso, incluso había análisis del impacto económico que podía tener esto, cuánta plata había que invertir para impedirlo y cuál podía ser el costo que pagaríamos en el caso de que no hiciéramos nada. Entonces, cuando hablamos de rutinas de aprendizaje, ¿qué es lo que podemos hacer para aprender antes? Bueno, yo creo que podemos ser un poquito más exhaustivos a la hora de analizar los riesgos e ir incorporando espacios para lo que decíamos antes, simular escenarios, recoger información de lo que está pasando y estar permanentemente escaneando la realidad y haciéndonos preguntas respecto de si hay cosas que se podrán hacer de una manera distinta. Cuando hablamos de aprender durante, significa que mientras están pasando cosas, seguimos aprendiendo. Claro, como en el caso de la pandemia no hubo un aprender antes, cada país, e incluso dentro de cada país, cada región, ha respondido como ha podido y algunos lo han hecho mejor y otros lo han hecho peor. Pero de nuevo, aquí lo importante, más allá de qué estamos aprendiendo como pregunta, es cómo asegurarnos de que hay una rutina para preguntarnos entre todos qué estamos aprendiendo. No basta que lo hagamos como individuos, ¿sí? Yo hablo siempre de 3 hábitos que hacen falta para que esto ocurra. El primer hábito se llama reflexionar. Y reflexionar significa pararse a mirar. Cuando yo hago algo, lo hago con algún objetivo, reflexionar es mirar cómo me está yendo. Les pongo aquí un ejemplo de la declaración del expresidente de British Petroleum, que dice, mira, en el 95 tardábamos 100 días en perforar en aguas profundas, hoy tardamos 42 días. ¿Cómo lo hicimos? Cada vez que perforamos un pozo nos preguntamos qué aprendimos y cómo lo podemos hacer la próxima vez. Yo he estado en pozos viendo cómo efectivamente no se termina cuando se localiza el petróleo, se termina cuando se hacen las preguntas de por qué esto fue así, qué podríamos hacer distinto la próxima vez para poder compartirlo. El segundo hábito es sistematizar, es no guardarse las cosas en la cabeza, la memoria con el tiempo no mejora. Entonces, las cosas las tenemos que registrar. Y les pongo un ejemplo, en este caso de Nadal. Cuando gana su primer Roland Garros en el año 2005, que no sabía que iba a ganar todos los que ganó después, se va a celebrarlo lógicamente, pero esa misma noche su entrenador, su tío, llega y agarra un lápiz y un papel y se pone a anotar todos los fallos con los aspectos que tenía que mejorar a partir del próximo entrenamiento. Y no se lo guarda en la cabeza, lo registra y con eso diseña todo el plan de entrenamiento y después hacia atrás tendrá trazabilidad de cómo le ha ido, qué está funcionando bien y qué no. Si no guardamos las cosas en algún lugar, cuando la gente se va, se las lleva y se nos olvida. Y el tercer hábito es muy simple, también es compartir. No basta con que aprendan algunos, necesitamos que se difunda. Este vídeo me imagino que lo han visto. Esto que estamos viendo aquí, esto es un obstáculo, es un problema, que es lo mismo que el COVID. No es que no se pueda resolver, es que todavía no sabemos lo suficiente para resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, en este caso, cuando alguien tiene conocimiento y lo comparte, esto, en lugar de ser un problema, se convierte en una tarea. Y el que tiene conocimiento lo comparte y resuelve el problema para los demás. Y encima es lo suficientemente generoso como para pasar el luto. ¿Sí? Entonces, no basta de nuevo con guardarse el conocimiento, sino que necesitamos compartirlo. ¿Por qué será entonces tan importante aprender mientras nos duele? Lo decíamos antes, tenemos que hacerlo consciente, porque los seres humanos somos especialistas en preocuparnos de las cosas cuando nos ocurren y después nos relajamos. Y el problema es que el virus no se relaja, el virus no nos va a esperar, el virus sigue haciendo su trabajo. Entonces, si nos esperamos al final, no nos vamos a acordar y además no lo vamos a poder aprovechar día a día. Entonces, necesitamos hacer prioritario el aprendizaje porque el hecho de habernos concentrado solamente en la operación y en el corto plazo nos ha traído hasta aquí. Les recuerdo que los procesos no reconocen el aprendizaje y que estamos corriendo un riesgo muy grande. Entonces, evidentemente, tenemos procesos para producir y eso tiene que seguir siendo así, pero tenemos que incorporar el aprendizaje mientras producimos.
El objetivo de ninguna empresa va a ser aprender nunca, ni tampoco innovar, es hacer y es entregar productos a sus clientes. Pero hoy, para hacer, necesitamos conocimiento. ¿Por qué? Porque el proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. Y en un entorno como el que estamos, que cambia tan rápido, esa velocidad del cambio hace que el conocimiento caduque, que lo que tú sabes hoy, que lo que tu organización provee hoy, no necesariamente va a seguir siendo útil mañana. Y eso convierte el aprendizaje incluso en algo más importante que el saber. El saber te da valor durante un tiempo determinado. El aprendizaje te permite estar actualizado siempre. Y como sabemos que lo que pasó antes no necesariamente es una proyección de lo que viene después, estamos casi más obligados a aprender del futuro. Y las organizaciones cada vez contratan más a las personas, no tanto por lo que saben, sino por la capacidad que tienen de seguir aprendiendo y desaprendiendo, dejando de hacer cosas que hacían hasta ahora. Y esto al final es una decisión de todos. O aprendes o te conviertes en un commodity. Si te conviertes en un commodity, eres fácilmente automatizable. Y el cambio ya sabemos que no es algo que uno va a poder meter en un cronograma, en una carta GAN. El cambio es un proceso permanente. Ahora, en un negocio en el que estamos todos de conocimiento, solo sobrevivimos si aprendemos. Y, evidentemente, en la situación en la que estamos, tenemos que concentrar los esfuerzos en resolver el problema. Pero al mismo tiempo tenemos que dedicar algo de tiempo a registrar lo que estamos haciendo, lo que funciona y lo que no. Porque si no lo hacemos, no vamos a tener trazabilidad y no lo vamos a poder reutilizar la próxima vez que lo necesitemos, ¿sí? ¿Qué rutinas se pueden incorporar de nuevo mientras? Bueno, tenemos que ser, yo creo que bastante más sofisticados en entender las razones por las que pasan las cosas y tenemos que estar permanentemente dispuestos a experimentar, a probar cosas nuevas, aprender de lo que pasó, aprender de lo que está pasando todos los días, de lo que están aprendiendo otros, es decir, apertura a incrementar nuestro conocimiento con el conocimiento de otros. Y si nos vamos a aprender después, bueno, la pregunta es, ¿qué nos quedará cuando esto termine? ¿Un montón de muertos? ¿Una crisis gigante que lo sabemos? ¿O una serie de aprendizajes que nos permitan asegurar que esto no va a volver a ocurrir de nuevo? Y hay que tener cuidado con una cosa, y es que no podemos pensar que esperaremos a tener controlado el virus y ahí empieza el aprendizaje. No, no, no. En ese momento consolidaremos aprendizajes que ahora posiblemente no podemos hacer. Y en ese momento habrá que hacer cambios que ahora quizás estamos un poquito más condicionados. Porque finalmente todo proceso de aprendizaje te obliga a cambiar. Si no estás haciendo cosas distintas, no has cambiado. ¿Y cuándo sabremos si realmente aprendimos? Bueno, cuando evaluemos el impacto que están teniendo esos cambios. Comprobemos si esto se quedó en un informe, en una estantería, o estamos haciendo las cosas de manera distinta. ¿Para eso hace falta recursos y responsables? Sí, pero bueno, tenemos, por ejemplo, todos los países gastan y tienen montones de recursos para guerras que no ocurren, y en este caso estamos hablando de dedicar recursos a guerras que solamente se ganan con conocimiento. Lo que todos los expertos nos dicen es que esto va a volver a ocurrir. Entonces, la elección depende de todos nosotros. ¿Aprendemos o no aprendemos? Y aquí hay dos preguntas clave de nuevo. La primera es, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué conocimiento estamos generando y qué vamos a cambiar? Y la segunda, que es igual de importante, es qué es lo que no sabemos y tenemos que aprender. ¿Qué conocimiento no tenemos y tenemos que hacer algo para generarlo? Las rutinas, de nuevo, son muy sencillas. Lo primero es que hay que recoger y consolidar todo lo que estamos aprendiendo y hay que darle forma que nos permita compartirlo de manera que sea muy sencilla y evidentemente hay que hacer planes y hay que comprobar que esos planes se ejecutan y nos dan los resultados que esperamos. Bueno, conclusiones. Bueno, lo primero es muy sencillo. Yo creo que esto a todo el mundo le queda claro. Todo el medio de producción que tenemos todas las personas es el cerebro. O sea, trabajamos con nuestro cerebro, hacemos trabajo mental, no importa el tipo de conocimiento que se trate. Y de las crisis solamente se sale con conocimiento. Y para generar conocimiento hay que aprender, por eso es tan importante aprender. Entonces, una organización que no aprende, yo creo que se condena a desaparecer. Y de nuevo es una decisión de cada uno. Tú puedes optar por seguir cortando el árbol con un hacha y es legítimo, pero tienes que ser consciente del riesgo que corres. Como dice el CEO de Microsoft, no queremos ser alguien que lo sabe todo, queremos ser alguien que lo aprende todo. Estamos mirando más hacia adelante que hacia atrás. Y esto significa combinar un binomio que para mí es inseparable. Por un lado es qué es lo que sabemos, que nos ha traído hasta aquí, que es muy importante. Pero al mismo tiempo es qué seguimos aprendiendo. Y eso es verdad que hay que reconocer que genera una esquizofrenia porque te obliga a estar con un pie en el presente. Hoy en día tenemos clientes, tenemos resultados comprometidos, tenemos operaciones, tenemos compromisos, pero al mismo tiempo tengo un pie en el futuro, que será distinto, donde tengo que anticipar, ver si seguiré haciendo lo mismo, si tendré que hacer cosas distintas. Y hay que convivir con esta pequeña locura. Hoy sabemos que tenemos que complementar el hacer, que eso nunca lo vamos a abandonar, con el aprender mientras hacemos.
pero tenemos que pasar de estar orientados a la acción, donde solamente nos fijamos de qué estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer, con la reflexión que es, bueno, ¿y por qué está pasando lo que está pasando? ¿Y qué estamos aprendiendo? ¿Y qué podríamos hacer distinto más adelante? Y hay que combinar las dos cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos asegura el éxito hoy, pero lo único que nos asegura que mañana nos va a seguir yendo bien es el aprendizaje. Y el aprendizaje no es gratis. No es gratis, pero lo único que te pide es tiempo. Se te dice, invierte, cree en mí y yo te voy a dar resultados con el tiempo. El problema es que vamos tan rápido, la velocidad a la que vamos no nos deja espacio, nunca tenemos tiempo para pensar. Y el aprendizaje no te da resultados de un día para otro. Esto es como el que siembra y espera cosechar al día siguiente. No, esto es un ejercicio de paciencia, ¿eh? Y esta es generalmente la principal excusa que uno escucha en cualquier organización. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no reflexionamos? Porque no tenemos tiempo. ¿Por qué no hacemos el ejercicio de recoger las lecciones aprendidas? No tenemos tiempo. Y aquí, de nuevo, yo creo que hay una responsabilidad importante del liderazgo, que tiene que ver con dar ejemplo. ¿Por qué Elon Musk o por qué algunos de estos líderes reconocen que dedican sistemáticamente tiempo todos los días para aprender? Un líder tiene que ser experto en aprendizaje, su propio aprendizaje y desarrollar el aprendizaje de sus equipos. ¿Por qué? Insisto, el momento de aprender es ahora. Si no aprendemos ahora, no lo podemos aplicar. Y perdemos la batalla del virus porque el virus sigue funcionando. Si funciona más rápido que nuestra capacidad de aprender, nos derrota. Y por eso el aprendizaje no puede quedar para cuando nos sobre tiempo, para cuando nos caigan bien, cuando tengamos recursos. No, el aprendizaje tiene que ser planificado, tiene que ser un proceso más, una tarea más. Y aquí entramos de nuevo en otra de las barreras que aparecía antes, la colaboración. Que esto, por suerte, ya es portada de cualquier revista de management de hace tiempo. Y es que el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado gracias a su capacidad de compartir conocimiento, ¿no? Colaboramos mucho mejor que cualquier otra especie. Y ya sabemos que nadie sabe ni más que todos, ni lo sabe todo. Sabemos que el conocimiento está distribuido por todos los lugares, todos los días está surgiendo conocimiento. Y sin embargo, a cualquier organización que uno va, el 100% de empresas que conozco te dice, trabajamos en silos, compartimentos estancos, no sabemos lo que hacen los demás. El curso de trabajo en equipo sigue siendo el curso que se compra más todos los años. Y al final, lo que hablábamos antes, lo que tenemos es un montón de equipos que funcionan cada uno resolviéndose sus propios problemas. Y la realidad es que no hay organización que resista si sus colaboradores no comparten el conocimiento. No hay ninguna organización que pueda sobrevivir. Y esto significa que la colaboración no puede ser una opción, no puede depender. No puede ser que a ti te parezca bien si quieres pasar la pelota o no. No, en este equipo creemos en pasar la pelota y te enseñamos a pasar la pelota y te entregamos los mecanismos para que pases la pelota. Si no quieres pasar la pelota, es posible que este no sea tu equipo, ¿sí? La colaboración, por tanto, sabemos que es intensiva en confianza y esto se influye, esto se impulsa desde los liderazgos también. ¿Vamos a tener que lidiar con ello? Por supuesto, si el ego va a estar siempre ahí, pero hay que aprovecharlo y construir un nosotros por encima de ese yo. No hay que destruir el yo, hay que construir el nosotros. Y hay un tercer tema que tiene que ver con la actitud. Yo creo que la pandemia otra vez nos ha demostrado que todo depende de aquello a lo que le queremos dar prioridad. Y pasan cosas, hace meses mucha gente creía que no se podía teletrabajar y perfectamente se puede teletrabajar. Les voy a contar un ejemplo que es demasiado obvio. Yo he perdido 14 kilos en 10 semanas. ¿Por qué? Porque me ha dado la gana. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que ir a Harvard para hacer un máster para entender lo que hay que hacer para adelgazar. Hay que comer de manera ordenada y hay que hacer ejercicios sistemáticamente. Entonces, ¿cómo se pierden 14 kilos? Kilo a kilo. Los podía haber perdido hace 6 meses, por supuesto, pero no quise. Entonces, fíjense, de nuevo el tío de Nadal dice una frase que a mí me parece genial. Dice, mira, las cosas son más simples. Si uno quiere hacer algo, lo hace. Y si no, no lo hace. Punto, ya está. Entonces, de nuevo, uno de los mejores guitarristas de la historia decía, cualquiera puede ser el mejor guitarrista del mundo si se quiere pasar los próximos 30 años practicando 10 horas diarias los 7 días a la semana. ¿Se puede? Se puede. ¿Quieres? Yo no quiero. Entonces, al final, somos lo que queremos ser, tenemos lo que queremos tener. Y el no se puede general es una mentira para encubrir una realidad distinta, que yo creo que deberíamos ser más honestos. No, en realidad no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que hace falta, o para teletrabajar, o para bajar de peso, o para lo que sea. Le damos prioridad a determinadas cosas y hay otras que pasan a segundo plano. Por tanto, hay muchas cosas que podemos hacer simplemente si creemos que son importantes para nosotros. Por eso, efectivamente, el enemigo lo tenemos nosotros dentro, mucho más que buscarlo fuera.
Y por eso yo creo que tenemos que tener cuidado, porque efectivamente el ser humano tiene una capacidad de aprendizaje gigantesca. Somos capaces de salir de cualquier situación, pero tenemos muy poca memoria. No nos podemos confiar. Y por eso la memoria hay que ir construyéndola todos los días. No podemos esperar a que esto termine, porque entonces saldremos a la calle a disfrutar. Si no nos tomamos en serio el aprendizaje, el principal enemigo de nosotros mismos somos nosotros nuestro virus. Recuerden que yo les hablaba de cultura de aprendizajes que no hacemos nada donde no dediquemos un poquito de tiempo a pensar en el aprendizaje. Es decir, en todo lo que hacemos siempre hay una oportunidad de aprender, siempre hay una oportunidad de preguntarnos si esto lo volviera a hacer, ¿lo haría igual? ¿Lo haría distinto y por qué? Y esto significa al final tratar de gestionar el coeficiente de inteligencia de tu organización, que es por un lado usar estratégicamente el conocimiento que tenemos, lo que ya sabemos, y al mismo tiempo estar continuamente creando conocimiento nuevo para adaptarnos a un entorno que nos guste o no, cambia todo el rato. La mirada es positiva, yo creo que hemos hecho muchísimas cosas bien, estamos en el mejor momento de la humanidad a pesar de los muchos problemas que hay. El asunto es que justamente todo el conocimiento que tenemos ya no es suficiente para lo que viene, le tenemos que dar las gracias, pero ya no nos alcanza, ¿sí? Y esto no es un tema de recursos, aprender no es un tema de dinero, uno no puede decir es que no aprendo porque no tengo plata, no, los recursos están, es un tema de prioridades, es un tema de actitud sobre todo. Yo creo que el mundo es y va a ser de los que aprenden más rápido, no es de los más fuertes, de los más altos, de los que más recursos, de los que tienen mayor capacidad de aprender. Entonces la pregunta al final es, ¿tu empresa se puede permitir no aprender? ¿Basta con que aprendan algunos individuos y algunas áreas? Y el mensaje que nos deja el COVID para mí es doble. Por un lado, nos hemos dado cuenta que al final todo depende de aprender, que si aprendes sales de la situación y si no aprendes te quedas. Y de nuevo la segunda es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Estamos dispuestos a cambiar y hacer cosas distintas o lo único que estamos esperando es tratar de volver a la situación previa, que es justamente la que nos trajo hasta aquí? Pues eso era todo. Muchísimas gracias. Yo creo que ahora deberíamos tener un pequeño espacio de conversación y, como ha dicho Lorena al principio, esta presentación va a estar disponible para todo aquel que tenga el ánimo de revisar si es que ha habido algo que le ha merecido la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu excelente ponencia. A continuación damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas accediendo a la ventana de Q&A en la parte inferior de sus pantallas. En caso de no llegar a responder sus preguntas, serán atendidas vía correo electrónico. Aquí hay algunas preguntas por lo que veo, pero a medida que las leo me entra más miedo. ¿Por dónde empieza un cambio organizacional? A ver, bueno, una cosa que yo no he dicho es que de todo lo que yo les he compartido, nada de eso es verdad. Nada de eso es mentira. Es simplemente mi experiencia, es en lo que yo creo y lo defiendo ante quien sea, ante el Papa. Pero no significa que tenga que ser así. Es lo que he visto y es en lo que creo. Y estoy dispuesto a cambiarlo. ¿Dónde empieza un cambio? Como pasa con todo. Esto es lo mismo que pasa con la innovación. Empieza con un cabreo. O sea, tú solamente estás dispuesto a cambiar algo cuando la realidad ya no te permite alcanzar los objetivos que tú tienes pensados. Yo no estoy dispuesto a bajar de peso si vivo y convivo felizmente con el peso que tengo. Entonces se tiene que dar algún tipo de discrepancia respecto de lo que yo quiero, alguna incomodidad, algún cabreo. Y lo único que te hace cambiar es la incomodidad. Y la comodidad, bueno, lo que te dice es, bueno, convive y saca partido y celebra. Esto es lo mismo que pasa con los éxitos. Los éxitos son un buen motivador, pero muy mal maestro, porque un éxito lo que te dice es lo estás haciendo bien, disfruta, te lo mereces, pero no hay nada que cambiar porque ya te está yendo bien. Entonces, al final, los cambios generalmente siempre ocurren desde la incomodidad. Lo que nos está obligando a teletrabajar no ha sido nuestro convencimiento de teletrabajar porque ha estado disponible desde siempre. Ha sido un virus que nos ha obligado a teletrabajar. Más preguntas. ¿Cómo abordar el miedo al aprendizaje de nuevas cosas, habilidades o afrontar nuevos retos? Estas son preguntas que son para estar durante mucho tiempo. A ver, el tema del miedo, yo suelo hacer unos talleres sobre gestión del error. Y yo sostengo que el error es el mejor mecanismo del aprendizaje porque cada vez que tú cometes un error,
tú eres el primer interesado en intentar entender por qué te estás equivocando, porque los errores no son voluntarios, un error es una consecuencia distinta de lo que yo esperaba. Y en ese momento, como es algo que me importa, automáticamente se dispara un proceso de aprendizaje que es intentar explicarme por qué me equivoqué. El asunto es que, y esto cualquiera que tenga hijos lo ha podido comprobar, cuando nacemos no tenemos miedo a intentarlo. O sea, cada vez que hacemos algo asumimos que las cosas nos salen mal y no por eso nos rendimos ni nos da vergüenza. Y los niños, cuando aprenden a caminar, se caen todo el rato y no por eso se desaniman, no tienen miedo. El miedo lo incorporamos después, el miedo al final es un constructo cultural y lo incorporamos sobre todo cuando llegamos al colegio. Entonces el problema es que cuando te dan miedo las consecuencias, porque te puedan despedir, porque puedes quedar en evidencia, al final ese tabú lo que te hace es que no quieras intentar cosas por el miedo a que no te vayan a salir bien. Entonces al final, ¿cómo abordar ese miedo? Bueno, ojalá generar entornos, lo llaman entornos psicológicamente seguros, donde asumamos entre todos que el error es una posibilidad y que dado que es involuntario, la única reacción inteligente ante un error es tratar de aprender para que no se vuelva a cometer. Hay organizaciones, hay empresas que, por ejemplo, publican anualmente sus informes de errores y lo que hacen es transparentarlo, decir, oye, estos eran nuestros objetivos, esto nos ha salido bien, esto nos ha salido mal, este es el análisis que hemos hecho de por qué nos ha salido mal y estas son las medidas que hemos tomado para intentar que no nos vuelva a ocurrir. O la NASA, por ejemplo, NASA tiene una página web que se llama My Best Mistake, donde los empleados publican los errores que cometen. Entonces, claro, generar un entorno donde la gente se atreva a reconocer que no funciona, se atreva a reconocer que no sabe, de nuevo significa desde los liderazgos generar ambientes donde las personas se atrevan a hacer cosas sabiendo que no tiene consecuencias. Fácil de decir. La compañía hace muchos training cuando implementa nuevos sistemas, pero al final siento que uno lo termina aprendiendo en la práctica preguntando a los compañeros, ¿cómo podemos mejorar la situación? Bueno, a ver, yo escribí un artículo diciendo que la formación, entre comillas, está herida de muerte. La formación es posiblemente la herramienta de gestión de conocimiento que está más introducida en cualquier organización. Todas las empresas tienen un área de capacitación, tienen recursos, tienen una oferta de cursos, pero las personas no aprendemos haciendo cursos. El curso es una manera de aprender, pero yo siempre digo que la responsabilidad de aprender es de cada individuo, no es del profesor. Lo mismo que la responsabilidad de tu salud no es de tu médico, es tuya. Entonces tú no aprendes haciendo cursos. Un curso puede ser una manera de aprender y en general los cursos han sido un mecanismo que nos ha facilitado la democratización de la información, pero no es la mejor manera de aprender porque para que tú aprendas tienes que hacer algo. Recuerden que yo decía, aprender es almacenar experiencia. Cuando tú estás sentado en un curso escuchando a un profesor no estás teniendo mucha experiencia. La experiencia la tienes cuando haces, cuando te equivocas, cuando corriges. Entonces, ¿cuál es la manera? Ojalá tratar de convertir el aprendizaje no en algo no en algo que va ocurriendo en determinados momentos en un lugar con un profesor y con un ritual, sino un proceso continuo, sobre todo basado en la práctica, sobre todo en hacer y no escuchar, leer, porque escuchar y leer no significa aprender. Por eso yo no creo en estudiar, yo creo en aprender, y aprender es seguir tus intereses, practicar, equivocarte, reflexionar, preguntar a otros, aplicar lo aprendido, etcétera, etcétera. Aquí me dicen, primero hay que aprender a fracasar. Rápido y de forma más barata posible. ¿Está de acuerdo? Hay que generar una cultura que aproveche el fracaso. Justamente lo que estábamos diciendo. Efectivamente, o sea, yo no quiero decir que haya que fracasar, porque nadie quiere fracasar. Pero el error o el fracaso es una de las posibilidades. Uno trata de tomar todas las medidas posibles para que no ocurra, pero cuando ocurre, dado que no lo puedes borrar y dado que castigar a alguien porque se equivoca no es la mejor alternativa, porque nadie se quiere equivocar a propósito, la única manera es asumir que el fracaso es una posibilidad y qué es lo que yo puedo aprender de eso. Pero de nuevo, aquí hay un tema de cambio de mentalidad y cambio de mentalidad significa abrir esos espacios a que el error es un compañero del que podemos aprender muchísimas cosas. Última pregunta y cerramos. Muy bien. Usted habló de desaprender. ¿No es mejor frenar la inercia y mantener el aprendizaje? Bueno, el concepto de desaprender, que yo creo que no es fácil de... O sea, parece que es fácil de entender. Desaprender no significa que tú te tengas que olvidar, porque además, aunque quieras, no puedes borrar lo que tú sabes.
Desaprender significa que eres capaz de desapegarte de las cosas cuando ya no te dan el resultado, ¿sí? Y significa estar dispuesto a cambiar, significa reconocer que hay muchas cosas que mientras te funcionen no hay por qué cambiarlas, pero hay que estar siempre pensando en si se pueden hacer de una manera distinta. Y si llega un momento en el que hay que hacerlas de una manera distinta, yo creo que hay que ser capaces de dejarlas ir, de darle las gracias por lo que sabemos y aprender cosas distintas. No significa que tú lo vayas a borrar, siempre lo vas a tener ahí, pero generalmente las sobreescribes con nuevas prácticas. Si uno mira cómo trabajamos hoy respecto de cómo trabajamos hace 10 años, trabajamos de manera distinta y dentro de 10 años vamos a trabajar de manera distinta también. Entonces, en realidad, es esa flexibilidad para decir las cosas me sirven mientras me sirven y si no, si ya veo que esas estrategias no me funcionan, no me dan los resultados que me daban antes, tengo que estar abierto a seguir incorporando. Lo que pasa es que el cuerpo se defiende porque aprender siempre consume energía. Y reutilizar lo que ya sabes consume muy poca energía porque ya hiciste tú los esfuerzos, ya invertiste en aprender. Entonces tratas de rentabilizar ese aprendizaje todo lo que tú puedas. Y es razonable, es humano. Pero te tienes que dar cuenta cuando eso ya no funciona. Y en ese caso lo tienes que dejar y tienes que incorporar cosas nuevas. Me están diciendo que estamos ahí, ¿no? Yo obedezco, ¿eh? ¿Qué me digas? Sí, Javier, muchísimas gracias por esta ponencia, por este diálogo tan enriquecedor. Y bueno, como señalamos anteriormente, aquellas preguntas que no se lograron responder serán atendidas vía correo electrónico. A nombre de CenturyLink, les damos las gracias por su participación en este webinar. Agradecemos la presencia de Javier Martínez. Esperamos que el contenido haya sido de utilidad. Nos encontramos en un próximo evento. Que tengan un buen día. Mil gracias a todos y cuídense mucho.